buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Les saludamos este 1 de septiembre, es el inicio de las actividades del cumpleaños de la patria y hoy vamos a hablar con un ciudadano que por más de 3 décadas estuvo bajo la formación militar, ocupó el más alto cargo dentro del ente armado de nuestro país y son hombres y mujeres, debemos decir, disciplinados. El general Romeo Vázquez Velázquez con nosotros al banquillo y quiero aprovechar este inicio, general, para hablar de estas fiestas patrias, diferentes a muchos años, con esa costumbre que ha tenido las Fuerzas Armadas de disciplina, de dedicación y de entrega. Hoy son otros tiempos. Gusto saludarle. Buenas noches. Rosendo, es para mí un placer saludarlo y también envío un saludo cariñoso al pueblo hondureño. Es un día especial porque estamos iniciando las fiestas patrias y hoy es el Día de la Bandera Nacional, que es el símbolo representativo de nuestra nacionalidad. Y yo creo que es un momento importante para que todos los hondureños reflexionemos y pongamos a nuestra patria por encima de todo. Y además de eso, pensemos que viene ya el Día de la Independencia y que nuestra mente también tiene que ser independiente en el sentido de quitarnos esas cárceles que tenemos en la mente para poder contribuir a restaurar nuestro país que tanto lo necesita, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos atravesando una pandemia, que hay problemas de índole económico, que hay personas que sufren por las consecuencias de esta pandemia y también por la pobreza que los abate. Entonces debemos de reflexionar como verdaderos patriotas. Hay que dedicarle tiempo a nuestro país, a este terruño que nos vio nacer y que debemos amar todos con nuestro corazón. ¿Somos libres, somos soberanos, somos independientes o esta es solo una lectura que encontramos en muchos símbolos de la patria porque somos dependientes, que nos siguen imponiendo cosas? Así es, todavía no hemos logrado nosotros como hondureños, aún teniendo el gran potencial para ser un país libre, soberano e independiente. Pero desgraciadamente no hemos encontrado la ruta correcta. A través de los análisis de la historia hemos visto grupos que nos han gobernado en el país y que no han sido capaces de enrutar la patria por una ruta diferente, sino que más que todo lo que ha prevalecido es un interés personal en muchos hondureños y eso ha dado lugar a que el país todavía esté pasando por dificultades y que seamos dependientes y que siempre estemos nosotros esperando que sean las ayudas internacionales los que nos vengan a resolver nuestros problemas, sobre todo cuando no ajustamos con los presupuestos abultados que tenemos en el país y que no son socializados y que al final pues se convierten más bien en una carga para el Estado. Pero tenemos todavía la oportunidad de comenzar. Por eso es que yo iniciaba hablando de que hay que liberar la mente, de que hay que rebelarnos contra todas esas cosas que nos tienen atados, contra colores políticos que nos tienen atada la mente, que no nos dan la libertad suficiente para poder impulsar el país hacia adelante. Porque hay que recordar que el ambiente político en el país o los políticos tradicionales en el país han sido el fiel reflejo de nuestra sociedad. O sea, son como un espejo. Entonces, quien necesita cambiar en general somos todos los hondureños, pensando que realmente sí podemos cambiar los destinos de nuestra patria y orientarnos por los caminos verdaderos de la prosperidad y también de la dignidad del mismo pueblo hondureño. ¿Qué cambio desde su óptica debe ser fundamental de cara a los próximos meses? Vienen las elecciones, hay primarias que se celebrarán en el 2021, se convocan en los próximos 13 días aquí en el país, mes de septiembre. ¿Qué transformación puntual debe tener la política vernácula para salir de esta crisis que hoy vive no solo Honduras, vive el mundo producto de la pandemia en general? Mire, yo pienso en lo siguiente, que el cambio debe ser de la sociedad.
porque nosotros mismos nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema de corrupción y pareciera que tuviésemos doble moral. Todos los días salimos a criticar la corrupción, salimos a criticar a los políticos, pero no nos involucramos en hacer algo. Entonces, ese cambio tiene que darse en la mente del hondureño, porque como yo siempre he dicho, tú eres el dueño de tu patria, tú eres el dueño de esta tierra, tú eres el que quiere mejorar a tu familia. Entonces, tenemos que involucrarnos todos para poder generar las acciones necesarias que conduzcan a una clase política que ha estado acostumbrada a los privilegios desde hace 100 años, a que cambie su forma de pensar y su forma de actuar. O sea, cambiar un sistema radical que tenemos de corrupción por un sistema transparente. Entonces, los cambios que se hacen en la ley son buenos. Las transformaciones que están haciendo también creo que van avanzando por un camino correcto. El problema es de las personas. El problema es que los mismos políticos no cumplen con las leyes. De nada va a servir que hagan cambios en las leyes si no van a cambiar su comportamiento. Entonces, el comportamiento debe ser de responsabilidad cívica, de integridad, que eso es lo que nosotros debemos de hacer prevalecer en toda la sociedad hondureña, porque aquí se están proponiendo cambios que están a la medida de un grupo de políticos que quieren mantener esos privilegios que desde hace 100 años los han tenido y no se han dado cuenta que lo que ha habido aquí en la actualidad es un cambio que ha roto el sistema bipartidista ya por un sistema multipartidista. Y a eso tenemos que adaptarnos a ese cambio. Entonces, las leyes deben ir orientadas en ese sentido y no tratar de mantener los privilegios, porque hay ciertas componentes que se han hecho en el Congreso Nacional para dividirse como que fuera el pastel. Y eso no es posible ya. Si no cambian su forma de pensar los políticos, casualmente no importa las leyes que hagan, que al final siempre vamos a tener el mismo problema. El problema es de comportamiento, de actitud, de patriotismo, de amor a esta tierra que nos vio nacer y de compromiso con ese pueblo que tanto está clamando por cambio, sobre todo esos casi 6 millones de hondureños que viven en la pobreza. ¿Cómo observa el papel de la oposición frente a estos cambios, Romeo Vázquez Velázquez? Porque usted me dice que requieren cambios, que por otro lado estos políticos, muchos de ellos en la oposición, están en alianza con el partido de gobierno, pero usted se reúne con algunos de ellos y conversa con ellos y está en manifestaciones con ellos. ¿Cómo entender entonces todo este escenario político de cara a las próximas justas comiciales? Es bien sencillo, Rosendo. Si usted no se involucra, no va a cambiar nada. Poco a poco. No es a la carrera que se dan los cambios, es poco a poco. Y por eso nosotros tenemos la obligación de involucrarnos. En vez de solo estar criticando y echándole la culpa a los otros, y estar solo hablando y hablando, tenemos que involucrarnos. Ese es el verdadero comportamiento que debe adoptar un verdadero patriota. Involucrarse para buscar soluciones. Que no lo va a lograr en el momento, no lo va a lograr, seguro. O puede ser que sí, depende de la población, depende también del cambio que se dé en todos los sectores de la sociedad. Entonces, la obligación de todo ciudadano es involucrarse para buscarle solución a la problemática, en vez de solo estarse quejando y criticando a los demás, porque prácticamente se convierte en un grupo de personas que no hacen nada, pero sí lo critican todo. Porque aquí hay prácticamente casi un 30% de personas que sí queremos la construcción de una nueva patria. Hay un 10% que son donde están los delincuentes, los corruptos, donde están todos aquellos que tratan de mantener la hegemonía en el país. Pero también hay un 60% de personas que no les gusta hacer mucho, simplemente está criticando. Entonces, nosotros debemos involucrarnos todos como verdaderos hondureños. Bajo este cambio que usted me habla hoy y esta participación, esta acción de involucrarse que me dice, vamos a ir por partes, una consulta para cada uno de ellos o una propuesta. Si tuviese la oportunidad de decirle al presidente del país, haga esto, ¿qué le diría? Una cosa que debe hacer desde su óptica. Sencillo, ley y orden, respete la ley.
Sencillo. No ha habido ningún país en el mundo que haya salido del subdesarrollo donde no se respeta la ley y no hay orden. Es lo primero, respeto a la ley y que haya orden en el país. Porque en otros países es lo que prevalece. Imagínense que un hondureño va a los Estados Unidos, desde que baja el avión, lo primero que hace es ponerse su cinturón si va a montarse a un vehículo y no anda tirando basura en la calle. ¿Por qué? Porque hay ley y orden. Pero viene a Honduras, no respeta los semáforos, tira basura en la calle y hace todo lo que quiere hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ley. Entonces, un presidente debe empezar dando el ejemplo, respetando la ley, respetando la Constitución, para que los demás ciudadanos también la respeten. Amel Zelaya, que es el líder de otro de los grupos de la oposición, ¿qué le plantearía? Igual, respeto a la ley, que dentro del marco de la ley se puede hacer todo, pero fuera de la ley no se puede hacer absolutamente nada. Que eso de andar promoviendo, ¿verdad?, el desorden, el vandalismo, y andar promoviendo el incendio de negocios, o andar empujando gente a que vaya a la calle, con eso no va a lograr nada. Los cambios se logran trabajando con la mente de las personas. ¿Que cuesta más? Sí, cuesta más, porque son las mismas personas las que van a hacer que las cosas cambien en un país. Son los mismos ciudadanos. Como lo decía en un principio, el político es el reflejo de lo que es la sociedad. Y si tenemos una sociedad que está involucrada en actos de corrupción o que aceptan culturalmente la corrupción, entonces hay que cambiar esa cultura de corrupción a una cultura de transparencia. Entonces, el mismo mensaje para todos, respeto a la ley. Si usted respeta la ley, todo va a funcionar. No hay corrupción, no hay impunidad, no hay relajos en la calle, porque todos estaríamos orientados a respetar la ley y a vivir en orden. Con esto que me expone, general, concluimos que va igual recomendación para la dirigencia del Partido Nacional, para la dirigencia del Partido Liberal y los demás partidos políticos. Entendiéndolo así, entonces estamos cerrando porque no se están cumpliendo muchas cosas, ¿o qué concluye usted? Así es, aquí hay un irrespeto, empezando por la Constitución, de todos es sabido. No han respetado la Constitución, por eso se han dado esas crisis políticas, por eso se dio la crisis en el 2009, por eso se dio la crisis en el 2017, y todavía no hemos logrado blindar otra vez la Constitución. No hay todavía un comportamiento cívico en ese sentido. Por lo tanto, lo primero que debe hacerse en un país es respetarse la ley, y después de eso vendrán todas las transformaciones que son posibles bajo el concepto de una concertación, porque tenemos que buscar la concertación entre todos los hondureños. La concertación debe ser casualmente para eso, para empezar a establecer las bases que sean necesarias para el desarrollo económico, político y social de este país, pero bajo un esquema. Ese esquema es la clave. Si no hay respeto a la ley y no hay orden en un país, es muy difícil. Si no, miremos los otros países que han salido adelante. Miremos Singapur, miremos Japón. Ahí hay disciplina, esa es la que necesitamos nosotros, es disciplina. Y yo considero de que ese debe ser el patrón de comportamiento de cada uno de los hondureños, de cada uno de los políticos. ¿Por qué se dan las denuncias de fraudes? Porque no hay respeto a la ley, hay delincuencia. ¿Por qué se dan las caídas de los sistemas cuando están la transmisión de datos en las elecciones? Porque no hay respeto, no les van a hacer nada. Les aseguro que si hubiese un castigo fuerte para aquellas personas que permiten, ¿verdad?, que se caiga 2, 3, 4 veces del sistema, seguro que se preocuparían para que no hubieran ese tipo de problemas durante las elecciones. Y sucesivamente, ¿verdad? Aquí la gente roba, y ya lo ha visto usted en tiempo de pandemia, han hecho robos descarados al Estado y andan en completa impunidad. Y eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Desde ahí comienza todo. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Alianza Patriótica, general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el general Romeo Orlando Vázquez Velázquez. Si usted me plantea de que hay violaciones, de que hay errores por parte de la oposición, ¿por qué la insistencia en estar conversando con ellos? Incluso hasta hablando de posibles alianzas de cara a las próximas elecciones, general. Nadie de afuera va a venir a resolver los problemas, Rosendo. Tiene que involucrarse casualmente para ir generando conciencia en los cambios que tienen que haber en el país. Y vuelvo a insistir en eso, ¿verdad? Ningún extranjero nos va a venir a resolver los problemas. Pero usted, ¿verdad? Para poder conocer a profundidad todas las mañas, todas las violaciones a la ley que hay, tiene que estar allá adentro. Desde afuera solo va a estar criticando como los demás. Y eso no es posible. Como buen patriota, tengo la obligación y tenemos la obligación todos los hondureños de involucrarnos. Eso es lo que yo vengo insistiendo. Que no dejemos que los demás hagan las cosas ellos, ¿verdad? Sino que más bien obliguemos a que cambien su comportamiento. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y ese es el esquema de pensamiento que mantenemos nosotros en la Alianza Patriótica Hondureña. Porque nosotros venimos como verdaderos patriotas, pero los cambios los vamos a hacer con los mismos hondureños. No vamos a traer a otra gente, sino que van a ser con los mismos hondureños. Y ojalá, ¿verdad?, que mayor cantidad de hondureños honestos, con sentimiento patrio, se involucren para ir sacando a aquellas personas que realmente no los ha podido sacar la ley, pero tenemos que sacarlos nosotros los hondureños. Tenemos que empujarlos. Y además, no todos son malos, Rosendo. Hay que ser claro en eso. Hay gente muy buena en los diferentes partidos políticos. Gente consciente, que también no puede hacer mucho en este momento porque están prevaleciendo la ley del más fuerte cuando no hay respeto a la ley y a la constitución del país. Pero sí tienen el deseo de cambiar Honduras. Y hay gente de todas las ideologías también. Buenos hondureños, buenos patriotas. Yo ahí los he encontrado. Y no necesariamente nosotros tenemos que ser enemigos de ellos, porque es el mismo Estado que los ha dejado que actúen como ellos quieren, en completa impunidad. Pero en un momento determinado hay que ser enérgicos, hay que hacer que se aplique la ley y exigir que las instituciones que tienen la responsabilidad de aplicar la ley, de investigar a aquellas personas que violan los principios de la legalidad, paguen, ¿verdad? Entonces hay que exigir, o sea que lo que no tenemos en Honduras es una institucionalidad fuerte. Por eso tenemos ese que seguir luchando para que ese cambio se dé. Y ese papel que hoy reclaman como oposición, ¿sienten que en este tiempo de pandemia se está cumpliendo por los entes llamados a tener un control de la institucionalidad del país, general Vázquez? Todavía hay dudas. Recuerde, ¿verdad?, que hemos estado dentro de un proceso político que está lejos de toda credibilidad y de confianza. Entonces, los cambios que están proponiendo en el Congreso, nosotros estamos exigiendo que esos cambios sean altamente positivos para generar la confianza y la transparencia en los procesos, porque hay una total desconfianza del pueblo hondureño. En ese sentido, pues también estamos exigiendo que esas reformas sean incluyentes de todos los sectores políticos del país y que favorezcan a toda la sociedad en general y que no se sigan dividiendo los privilegios que supuestamente ellos han tenido durante 100 años para ellos mismos, sino que lo que tienen que hacer es hacer que las leyes sean completamente transparentes y que incluyan a todos los sectores, que no violen la misma constitución. Y además de eso, que sean ejemplos de otros países donde han funcionado los procedimientos. Acaba de pasar las elecciones en República Dominicana. Y le voy a poner un ejemplo claro de cómo manejan las mesas electorales, que es donde realmente se hacen los grandes fraudes en el país. Allá son mesas que son escogidas del público en general. Y lo hacen por sorteo. Y una vez que recogen a toda la gente, el mismo organismo electoral los capacita para que vayan a controlar las mesas. Entonces, allá no ponen las mesas electorales en manos de los partidos políticos. Porque ¿cómo usted va a demostrar que un proceso es transparente cuando le está dando a los mismos partidos políticos
que manejen cierta parte del proceso electoral, que son las mesas receptoras, que es ahí donde se hacen todos los fraudes. Entonces, no, ¿verdad? Lo que nosotros exigimos que sean mesas cívicas, conformadas por ciudadanos que sean escogidos de la sociedad en general y capacitados por el mismo Consejo Nacional Electoral. No lo quieren hacer. ¿Por qué? Esa es la pregunta, porque quieren mantener privilegios que desde hace mucho tiempo ellos los han mantenido como que fuera todavía o existiera, mejor dicho, el bipartidismo, y eso ya se rompió. ¿Se sienten excluidos, general? ¿Se sienten excluidos como Alianza Patriótica de estas reformas, aun y cuando ustedes han logrado como instituto político colocar ciudadanos que tienen simpatía con su pensamiento político en el Registro Nacional de las Personas y en el Tribunal de Justicia Electoral? Así es, todavía no hay una inclusión total, ¿verdad? Que no solamente nosotros, sino que todas las organizaciones políticas tienen que tener representaciones en estas discusiones que se hacen, ¿verdad? No simplemente dejar la discusión en manos de 13 grupos. Y además de eso, tienen que ver, ¿verdad?, que si no permiten, o mejor dicho, no se adaptan a los cambios, aquí vamos a tener problemas serios en el futuro. Seguro que ellos van a terminar destruyendo sus propios partidos, sino que miren los ejemplos de América Latina, esos ejemplos geopolíticos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos tratan de minimizar a otras organizaciones políticas que vienen nuevas, pero no se han dado cuenta que el mundo está cambiando y que América Latina está cambiando y que en otros países han entrado partidos que no creían que iban a entrar a gobernar nunca y entraron a gobernar, porque los pueblos se cansan de la ineficiencia, se cansan de la corrupción, se cansan también de la falta de oportunidades, de la falta de políticas claras para el desarrollo del país, y se cansan también de seguir apoyando grupos políticos que solo están haciendo cosas a favor de personas en particular o de grupos de personas. Sí, general Vázquez Velázquez, le deja dudas la siguiente reforma, que todo apunta, así llegará el dictamen al Pleno de la Cámara y sobre esta base que le planteo se va a discutir mesas electorales representadas por un ciudadano nacionalista, uno liberal y uno de libre, más 2 incorporaciones más de los partidos emergentes, y esto va a tener una dinámica a nivel de todo el país de manera de no generar exclusión. ¿Por qué no le convence esto? Porque las reglas del juego en una competencia política deben ser reglas iguales para todos. No deben ser reglas de privilegio para unos y para otros no. Aquí se están dividiendo prácticamente lo que es el pastel político de las mesas receptoras de votos. Los 3 partidos van a estar siempre ahí, pero los otros lo van a poner aleatoriamente. Eso quiere decir, ¿verdad?, que ¿quién le va a cuidar los votos a determinado partido en una mesa? Ellos no, ellos se pueden dividir ahí los diputados, que es donde los dividen, lo mismo que los alcaldes. Aunque, general Vázquez, perdón que lo interrumpa, aunque los partidos que hasta ahora han mostrado mayor apoyo, vamos a plantearlo de esa manera, en los procesos electorales argumentan que esto se hace de esta manera porque muchos partidos emergentes, la costumbre o el común denominador ha sido recibir esas credenciales y vendérselas al mejor postor. Y con esta decisión ahora se va a evitar que en una mesa electoral haya de repente 5 representantes del mismo partido, porque el que tiene la plata pone la música. Entonces la solución debe ser, como lo han expresado anteriormente, como la mayoría de países en América Latina, así como el ejemplo de República Dominicana, que las mesas deben ser mesas cívicas. Y de esa forma usted no tiene a nadie privilegiado en una mesa, sino que son representantes de la sociedad. Porque si va a poner a unos sí, a otros no, entonces prácticamente están siendo violadores de la Constitución. Y es lo que hablamos en un principio, que hay que ser respetuosos de la ley, porque hay derechos que lo tienen todas las organizaciones políticas. A mí no me interesa
que me tengan en una mesa electoral a la gente de nuestro partido, ¿verdad? No me interesa, porque yo sé, ¿verdad?, que ahí andan los que andan con el maletín de dinero comprando las voluntades, y con la pobreza que tenemos en Honduras, muchos se van por poquito. Esos cometen un gran delito. Es un delito porque así como andan con ese dinero, que normalmente es producto de la corrupción o también de otras fuentes no legales, después van a recuperar ese dinero. Entonces, prácticamente van a robar a los cargos para los cuales son electos. Para eso es, para ir a robar, a recuperar su dinero que invirtieron. En las últimas Pero elecciones, lo que sí general, creo que es viable y que es lo correcto es que ningún partido político tenga ningún representante en las mesas, sino que sean el Consejo Nacional Electoral a través de grupos sociales diferentes, puede ser de donde sea, pero ellos los escogen. Lo que sí deben de tener los partidos políticos son fiscales que fiscalicen el proceso, obededores que estén viendo el proceso también ahí para que lo analicen y que sea correctamente, Pero estar los partidos políticos en las mesas electorales es la misma cosa, no hay cambio. Y le voy a decir algo, como decía anteriormente, ellos hablan de esa forma y justifican de esa forma porque no quieren soltar el poder de la nación, porque ellos mismos saben de que los fenómenos que están dando en América Latina son fenómenos que también van a llegar a Honduras, donde la gente ya no va a votar por un determinado político por un color, sino que se va a ir por las mejores opciones, por las mejores propuestas de gobierno. Y en este caso, habemos partidos que venimos con el deseo de transformar nuestro país. No venimos aquí por una ambición política. Yo soy una persona jubilada que tengo una pensión digna de las Fuerzas Armadas y además trabajo en el área privada. Y yo lo que busco es que mi país cambie, que todos los hondureños nos involucremos en cambiar este país, que tengamos nosotros el sentimiento noble en nuestro corazón de ayudar a los marginados, de ayudar a las personas que sufren, esos niños de las calles, ayudar a los ancianos. Eso es lo que debemos de buscar como verdaderos hondureños y no simplemente una cuota de poder. Por eso es que mi lucha es para que las cosas sean transparentemente, pero que todas las personas y todos los partidos estén en igual de condiciones. Está con nosotros al banquillo el presidente de la Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Se frenará ya esos ofrecimientos de millones por compra de credenciales? Al final, bueno, usted fue jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, general Vázquez. ¿Logró averiguar si en las últimas elecciones le compraron credenciales o alguien le jugó la vuelta y se las vendió? En esta oportunidad nosotros, conociendo ya el procedimiento y conociendo cómo actúa la clase política tradicional, que andan con unos maletines llenos de dinero, comprando credenciales y comprando votos alrededor de las mesas receptoras, se puede decir afuera de las mesas receptoras. Ahí andan comprando votos con dinero. Entonces tomamos otras medidas que fueron bastante buenas, ¿verdad? Que nosotros a las personas que estaban participando en los cargos de elección popular tenían que venir con su lista, los verificamos por teléfono, a ver si era cierto que los tenían, y entonces le entregamos las credenciales en un acto público. Los que no tenían, no les entregamos nada, y nosotros nos reservamos el derecho de quedar con ese grupo de credenciales y entregarlos al Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, porque no podíamos nosotros entregarle credenciales que después aparecieran en las manos de otros, porque tuvimos una experiencia muy fea en la primera campaña y ya esa fue una lección bien aprendida. Pero como le decía anteriormente, nosotros no estamos de acuerdo en que se le entreguen credenciales a los partidos políticos. Lo que nosotros proponemos, y es una propuesta que es muy patriótica, es que las mesas no sean controladas por los partidos políticos. Queremos mejorar la democracia en nuestro país. Queremos que haya transparencia en los procesos. Entonces,
démosle las credenciales a gente representante de la sociedad, escogida por el mismo Consejo Nacional Electoral y entrenado por ellos. Y que los partidos políticos solo sirvan de fiscalizadores, que estén observando lo que está haciendo en las mesas. Pero si los procesos continúan en manos de los partidos políticos, siempre van a haber los reportes de fraude y van a haber aquella comercialización de credenciales, porque son los partidos políticos los que realmente han hecho estos desastres en las elecciones que han pasado durante todo este tiempo democrático. Son ellos los que han agarrado maña y los que se han acostumbrado a hacer ese tipo de cosas que son dañinas para la democracia del país. General Vázquez, ustedes como oposición han criticado y han hecho señalamientos al proceso de identificación. Ahora mismo se está tramitando un nuevo documento de identificación nacional. Sustituirá la actual tarjeta de identidad, pero la propuesta que se discute en las próximas horas es para que en marzo, en las primarias e internas, se vote con la tarjeta nueva y con la tarjeta vieja. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le parece esta propuesta como partido? Me parece que es sensata. Y le voy a decir por qué. Porque este proceso del Registro Nacional de las Personas es un tema de seguridad nacional. No se puede hacer a la carrera. No podemos nosotros esperar que van a enrolar 5.5 millones de hondureños que dicen ellos en un tiempo récord. Es un proceso que tiene que ver con la soberanía del país. Y yo he visto ejemplos, como usted dice, yo estuve en el sistema de inteligencia, donde hay personas que no les importa el país, lo que les importa es llegar a un cargo de elección popular, y lo que han hecho es que han ido a sacarle una cédula de identidad a compatriotas, mejor dicho, a ciudadanos de otros países, de los países vecinos, y los traen a votar el día de las elecciones. Y nosotros tenemos que ver eso con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos antagonismos todavía en la región, y no es posible que a través de este proceso que se haga la carrera se identifique a un montón de extranjeros y que de repente vayan a aparecer, para poner un ejemplo, van a aparecer los hijos de Bin Laden aquí con cédula hondureña y haciendo actos terroristas en la región. Pues no, entonces es un tema que tiene que tomarse con mucho cuidado, no solo verlo desde el punto de vista de lo que es el padrón electoral, sino que verlo desde el punto de vista de la seguridad de los hondureños. General, y si esto pasó, me dice, años atrás, usted estaba en el ente armado y ustedes como Fuerzas Armadas eran garantes de esos procesos, ¿por qué no lo hicieron público? Y dijeron, aquí están identificando a salvadoreños, a guatemaltecos y a nicaragüenses para citar las fronteras que nosotros tenemos. Y estos individuos de otros países vienen a decidir, y no solo a nivel de la Presidencia de la República, también del Congreso en menor escala y sí con una alta incidencia incluso a nivel de las alcaldías. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? Ninguna institución como las Fuerzas Armadas, que son de seguridad nacional, le va a salir dando información públicamente. Cuando hay informaciones, lo que se hacen es que se pasan a los entes correspondientes para que tomen las medidas del caso. Ahora, si nosotros que estamos en la política y nos llega una información de esa naturaleza, hacemos la denuncia pública, es completamente diferente, pero estando en una institución como las Fuerzas Armadas tiene que ser responsable y no buscar soluciones públicas, sino que soluciones dentro de los procedimientos que están claramente establecidos, que es a través de la información que se da a la Fiscalía, que se da a las mismas instituciones, o la información que se da al mismo gobierno. Y hoy sí tienen una garantía de que iremos con un padrón electoral puro, transparente, limpio. Todavía no. Como le decía anteriormente, las cosas que se hacen a la carrera salen mal. Hay que darle el tiempo suficiente al Registro Nacional de las Personas para que haga un trabajo encomiable, un buen trabajo. Que identifiquen bien a los hondureños, ya sea los que estamos en el país y los que están en el extranjero también. O sea que es un trabajo arduo, no es fácil,
Por eso es que a mí me extraña que salen diciendo que en tiempo récord van a darle una cédula de identidad a 5.5 millones de hondureños. Mejor que eso tome su tiempo. Por lo tanto, lo que usted decía, ¿verdad? Si tienen que ir con la cédula vieja y la nueva a votar lo que ya la tenga, pues para mí en un proceso interno son procesos internos, son procesos de cada partido y ellos conocen a su gente. General Vázquez, que en estas reformas a la ley electoral, el tema del balotaje y la reelección no vayan a entrar a discusión y que se quede para abordar los mismos a un futuro, ¿qué visión le genera? Es que el problema de nuestros políticos tradicionales, porque ellos lo que tienen la mayor fuerza, ¿verdad?, es que no quieren adaptarse a los cambios. La segunda vuelta para mí es una buena medida para evitar los conflictos. Si en el 2017 se hubiese tenido la segunda vuelta, no hubiese existido esos muertos que existieron, que derramaron la sangre luchando por lo que según ellos era una causa. O no hubiese existido también el incendio de muchos negocios, o no hubiesen afectado a muchas personas. Por lo tanto, la segunda vuelta para mí es un cambio que debe tomarse con seriedad y solo es de voluntad. Si el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre quieren, o simplemente que el Partido Nacional y Libre quieren, se logran los 86 votos que son necesarios para hacer la reforma constitucional. ¿A quién no le conviene en este momento, según su análisis político, ir a una segunda vuelta o a un balotaje? Bueno, para mí que a quien no le conviene es al partido que está en el gobierno en este momento, porque ellos saben que han hecho muchas cosas malas. Hay una gran mayoría social que está inconforme, y dentro de ese inconforme estoy yo también por la forma como han venido ellos ejerciendo el gobierno, la gestión pública, sobre todo con esos actos de corrupción terribles que se han dado en el país en los últimos tiempos, sobre todo en este momento de pandemia. Y además de eso, la falta de una buena ejecutoria en cuanto a las demás acciones de gobierno. Entonces, van a entrar muy débiles, porque este pueblo no quiere ya que ellos sigan gobernando. Sin embargo, mantienen una fortaleza, que es que tienen recursos y que tienen una buena estructura a nivel nacional. General Vázquez. Y me imagino que están pensando todavía en ganar las próximas elecciones. Sí, general. Aunque yo lo dudo, pero están queriendo ganar las elecciones. Y si hay una segunda vuelta, seguro que todas las demás se van a unir en contra de ellos. General Vázquez, hay quienes piensan que con estas reformas que se discuten en cuestión de horas, se le terminó el negocio a muchos políticos que crearon partidos políticos y que solo esperaron el proceso electoral general para que por medio de la deuda política, candidatos que sacaron 10,000, 15,000 votos como un máximo, les entregaran cerca de 9 millones de lempiras por concepto de deuda política. La reforma va orientada a que se pague por voto. ¿Qué piensa de ello? Si saca 10,000 votos se pagan. Si saca 5,000, pues esta es la cantidad que se va a pagar. Para mí las reglas deben ser parejas para todos. No debe haber ninguna excepción de la regla. Y por eso es que yo hablo también que las mesas electorales no deben ser controladas por los partidos políticos mayoritarios, porque de nada serviría que una fuerza nueva, como la nuestra, vaya a las elecciones y ahí en las mesas le van a robar los votos. Entonces, no es justo. Entonces, tiene que haber igualdad de condiciones para todos. Y además de eso, hay que recordar, ¿verdad?, que el problema es que no están entendiendo el panorama, Rosendo. El panorama es que el cambio político de la última década, y lo vuelvo a repetir, es que se rompió el bipartidismo y ahora es multipartidismo, múltiples partidos. Y eso va a suceder, ha sucedido en casi toda América Latina. Si no, mire el ejemplo, como por ejemplo en República Dominicana hay como 40 partidos casi. Eso quiere decir que es porque ya la gente ya no quiere tener dos o tres partidos, sino que quiere tener nuevas opciones. Y le vuelvo a insistir, por lo menos nuestra lucha de Alianza Patriótica, nosotros tenemos arraigo, le hemos dado servicio a nuestra patria. Yo le serví a mi institución, al país, mejor dicho,
dentro de las Fuerzas Armadas 37 años. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos arraigo, que queremos lo mejor para este país. Podrá ser que algunas personas vengan con una intención diferente, ¿verdad? Pero a mí me parece que más es excusa lo que buscan ellos para mantenerse con los viejos procedimientos y que no quieren que nada cambie. No, el mundo está cambiando y le aseguro que si el pueblo hondureño en un momento determinado o en este proceso le da la oportunidad a la Alianza Patriótica de gobernar este país, lo vamos a hacer con seriedad, con responsabilidad y vamos a poner orden en Honduras. Y no vamos a seguir permitiendo que en los relajos que tienen en la actualidad la clase política tradicional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el general Romeo Vázquez Velázquez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Decía Mel Zelaya hace algunos días que solo mediante una alianza de oposición se le gana al Partido Nacional. ¿Está listo para sentarse con Mel y hacer una alianza si esa es la ruta, general? El Partido Alianza Patriótica tiene como nombre Alianza Patriótica. Aquí caben todos los buenos hondureños, siempre y cuando no tengan cuentas pendientes con la ley. ¿Con Mel se aliaría? ¿Estrecharían lazos para enfrentar al partido de gobierno? Primero es Honduras. Y si hay que aliarse con todos los sectores de la sociedad, tenemos que hacerlo. Es una obligación como ciudadanos, es una obligación como patriotas que tenemos, ¿verdad? Si queremos realmente mejorar las condiciones de los hondureños y enrutar el país por la ruta correcta. ¿Están conversando de manera constante todos los miembros de la oposición o hay algunas reservas con ciertos grupos, general, sobre todo por la formación militar que usted tiene? Bueno, todavía tenemos problemas nosotros, se puede decir, con Libre, ¿verdad? Porque muchos de ellos no quieren platicar con la Alianza Patriótica Hondureña. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Porque hay que recordar, ¿verdad?, que aquí los hechos históricos tienen dos lados. Un lado derecho y un lado izquierdo, o como sea, ¿verdad? Pero tienen dos lados, como el caso de Simón Bolívar. Simón Bolívar lo llaman el libertador de Venezuela, el libertador de Colombia, el libertador de Ecuador, pero en España lo llaman el traidor. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que aquí siempre los hechos históricos tienen dos lados. Entonces, en estos hechos históricos, lo que son hechos históricos hay que dejarlos atrás. Y lo primero que debe prevalecer es el país. Por eso es que nosotros no tenemos ninguna limitante en aceptar dentro de nuestra fila a cualquier ciudadano, sea donde sea, tenga la ideología que tenga. Lo más importante es nuestro país, es la patria. ¿Y qué siente un oficial formado en la Fuerza Armada hondureña cuando va y dialoga con estos sectores que incluso les acompañan en manifestaciones y se observa manifestaciones como la quema de la bandera, insultos, manifestaciones fuertes, digamos? ¿Qué pasa ahí? Eso no debe suceder. Lo que decía en un principio, los cambios no se logran quemando banderas o quemando negocios o haciendo desórdenes. Los cambios se logran penetrando en la mente de los seres humanos, penetrando en la mente de los hondureños para hacerles ver que ellos tienen que liberarse de la esclavitud a la cual han estado sometidos durante todo este tiempo. ¿Lo podemos lograr? Claro que lo podemos lograr. Poco a poco el pueblo hondureño va entendiendo que no puede seguir premiando o teniendo la doble moral para estar criticando a los que roban el dinero del Estado y después ir a votar por ellos otra vez. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas le dijo a usted que deje de utilizar el ente armado para hacer política, que ya tuvo su oportunidad, que ya salió y que los deje a ellos hacer su trabajo. ¿Qué ha ocurrido con todo esto, general? ¿Cómo se sintió cuando escuchó eso? Bueno, una falta de respeto, porque el hecho es el siguiente. Yo les di cátedra en lo que es el respeto a la institución, cumpliendo la misión. Hay dos responsabilidades básicas que tiene un soldado, que es el
cumplimiento de la misión y el bienestar de su gente. Yo les di cátedra cumpliendo mi misión, aún poniendo en riesgo mi familia, poniendo en riesgo a mis hijos, cumplí con la misión constitucional. Todo buen soldado responsable lo que tiene que hacer es cumplir con las misiones que están claramente definidas en la Constitución de la República. El respeto a la institución se da casualmente con eso, cumpliendo las misiones y dándole bienestar a su gente. Esa es la responsabilidad de cualquier líder militar. En todas estas decisiones que usted ha tomado en su vida y lo que está por venir, ¿qué papel juega su esposa? Mi esposa es todo para mí. Ella es mi consejera espiritual, y además de eso es mi guía en un montón de cosas. Ella pasa estudiando, leyendo, me ayuda en todo, y además es una adorable esposa que me atiende muy bien, así como atiende a sus hijos. Es alguien maravillosa, una persona que realmente Dios me la puso, y me siento agradecido con ese Padre Celestial por haberme puesto esa dama a mi lado, ¿verdad? Que es una gran esposa y es una gran madre, y además de eso una gran amiga. Es todo para mí. ¿Qué ha aprendido de los políticos? ¿Hay algunas cosas que se le han quedado en bien? ¿Hay otras que las ha desechado? Mencióneme una de cada lado, general. Una de cada lado. Primero es la convicción de servicio, que la política, que hay políticos buenos y políticos malos, ¿verdad? El mal político hace cosas malas, el buen político hace cosas buenas. Y esa ahí está la diferencia. Hay políticos que son demasiado ambiciosos, que no les importa llevarse a quien sea de encuentro por su orgullo, por su vanidad, por su ambición. Pero hay políticos que también están buscando servir a la patria, y he encontrado bastantes dentro de la misma clase política. O sea que sí estoy aprendiendo, y además de eso, todos los días estoy estudiando a través de las redes sociales, a través de los medios que tengo disponibles, los aspectos políticos, de economía, de política, aspectos sociales, o sea, estudiando todo lo que me ayude a tratar de ser un buen político, y para convertirme, si es posible, así como lo fui en las Fuerzas Armadas, que fui una persona que realmente me destaqué y llegué a ocupar la más alta posición por méritos, y no políticamente, sino que por méritos. También quiero convertirme en un buen político. Por eso estoy estudiando, porque quiero servirle bien a mi patria desde esta otra trinchera. Bueno, cierro con usted, general, y agradeciéndole que nos haya acompañado al banquillo. Cuando se entra política, y sobre todo cuando ya llegan las campañas, hay que estar preparado para todo, y se dicen de todo. ¿Está listo por si sacan el tema de su hermano? Mire, mi hermano es mi hermano, ¿verdad? Y me duelen las cosas que le suceden. ¿Qué sucede con mi hermano? Que él es un ciudadano común y corriente, y tengo la satisfacción de no defenderlo, que él se vaya a defender. Si lo mencionan en la posible comisión de un delito, que él se defienda. No voy a buscar protegerlo de ninguna manera y esperar, si es posible, que vengan los norteamericanos a sacarlo. No, que sean las mismas instituciones hondureñas que lo llamen, y que él se defienda ante la ley, ¿verdad? Pero yo no lo voy a proteger, porque mi convicción es que todos debemos ser respetuosos de la ley, y yo doy el ejemplo en ese sentido. No voy a defender a nadie, sea quien sea, porque yo no soy responsable de lo que hacen otros, sino que soy responsable únicamente de lo que hacen mis hijos menores. Perfecto. General, le agradezco, muy amable. Un placer de saludarlo, Rosendo. Gracias por invitarme a su programa, muy nutrido en sus preguntas, y me ha gustado aquí compartir, ¿verdad?, con usted y compartir con el pueblo hondureño. Un saludo cariñoso para todos los compatriotas, y en este mes de la patria, reflexionemos qué es lo que debemos hacer por esta tierra que Dios nos regaló. Muy bien, con nosotros esta noche el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y presidente de la Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez. Por su sintonía, muchas gracias.